Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros en general. Ahora les expondré acerca de los commodities agrícolas. Son pocas las personas que conocen acerca de esta definición de la palabra commodity. Es por eso que primero les explicaré qué es la palabra commodity, cuáles son sus tipos, y de ahí procederé a especificarles más acerca de lo que es commodities agrícolas. ¿Qué es un commodity? Un commodity es aquel bien susceptible de ser comercializado, sea de forma natural o producido por el hombre en grandísimas cantidades. Esto tiene tres características: que tiene valor, tiene utilidad y pasa un pequeño proceso de producción. Clasificación de los commodities. Se divide en tres partes: energéticos, metales y agrícolas. En los energéticos tenemos el crudo, que vendría del petróleo, el gas natural, el carbón, derivados, bioetanol, biodiesel. En metales tenemos envase, cobre, aluminio, zinc, y en preciosos el oro, la plata o el platino. Y en agrícolas, que son los que yo más les explicaré, acerca del soft, que son cacao, café, azúcar, granos, maíz, arroz, trigo, fibras, algodón, lana, madera y semillas oleaginosas, que principalmente está la soya. Concepto de commodity agrícola. Los commodities agrícolas son aquellos commodities que son de origen vegetal, que se obtienen a través del cultivo, ¿no? Como puede ser el café, también a través del ganado. Los tipos de commodity agrícola que tenemos son los cereales, los productos cárnicos, productos tropicales, productos agrícolas de carácter industrial y otros productos agrícolas. Empezaré por hablarles acerca de los cereales. Sigue. Una más. Ya, es uno de los cereales, es uno de los principales alimentos a nivel mundial. Aquí tenemos que el trigo, el arroz y otros alimentos más, como el maíz, el centeno, la soya, el girasol. Se sabe de que el arroz es uno de los principales alimentos a nivel mundial consumido por todas las personas. Exactamente, son 354 millones de personas que consumen arroz, siendo China uno de los principales productores de arroz. Aquí tenemos un gráfico en el que podemos ver la producción, utilización y existencia. En producción tenemos esta línea que está por aquí, que como vemos va en tendencia ascendente, ¿no? Como un crecimiento exponencial. De ahí tenemos las existencias, que como hemos visto, 2014-2015 ha subido casi 2.400 millones de toneladas. Y tenemos la utilización, que es bastante también, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos el mercado mundial de cereales. Como podemos ver, la producción para el 2014-15, actualmente a 5 de marzo de 2015, es de 2.541.80 millones de toneladas. Y la utilización es 2.475.2 millones de toneladas. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré acerca de los productos cárnicos. En los productos cárnicos son aquellos productos que se obtienen del ganado vacuno y del ganado porcino. Como se sabe, la carne es un alimento bastante nutritivo que posee proteínas, vitaminas, muchos minerales. Pero ¿cuál es el punto débil de esto? Es que tiene un precio bastante alto y no todos los niveles socioeconómicos pueden obtenerlo. Es por eso de que, a pesar de todo esto, se ha proyectado que para el 2050 se duplicará la producción de carne de ahora, igual que el consumo. Sí. Aquí en los productos tropicales tenemos principalmente lo que es el café, el cacao y el azúcar. Se sabe de que el café son varios los países que se produce. Más adelante les explicaré exactamente cuánto y cuáles son los países líderes, igual que el azúcar. Ahora, los productos agrícolas de carácter industrial son aquellos que no son alimentos y que pasan por un proceso que sirven para producir otros bienes, como por ejemplo el algodón, la lana, el caucho y la madera. Sí. De aquí, otros productos agrícolas son aquellos alimentos que hemos mencionado anteriormente, como la papa y el zumo de fruta.
Aquí tenemos tengo un gráfico que he obtenido del EICOM, que podemos ver los commodities que se ven principalmente, ¿no? Como los granos, que podemos ver ahí el trigo, el maíz, también podemos ver aquí la soya, podemos ver el cacao, el azúcar, etc. Las características de los commodities agrícolas. Una de las principales características es que el precio se va a determinar dependiendo de la oferta y la demanda. Esto es mayormente en todos los productos, ¿no? De ahí también la relación del precio que existe con la actividad económica mundial. Es decir, si yo vendo un commodity en un país donde hay crisis, es obvio que mi commodity va a costar más, ¿no? Porque no está en una buena situación. Expectativas a corto plazo. Lo que principalmente influye en los commodities agrícolas son el clima. ¿Por qué? Porque como son cultivos, si es que hay un mal clima o hay mucho sol o no llueve, esto provocará de que algo se vaya mal y suba el precio. También interfiere el contexto, que en este caso vendrían a ser los desastres naturales. Si por ejemplo mi precio es de un sol el kilo de maíz, ¿qué pasa si hay una helada y todo eso desaparece? Entonces obviamente mi precio subirá a $10 por kilo porque será poca la producción. La volatilidad de precios de los commodities agrícolas. Existe un precio único para los commodities agrícolas, pero ¿qué pasa? Dependiendo del contexto, que en este caso vendría a ser el país, vendría a ser la situación en la que se está produciendo. Los principales factores y la volatilidad generan incertidumbre y riesgo a los productores. No solo a los productores, también a los vendedores, incluso a las personas que se alimentan de porque subiría mucho su precio. Otro factor importante aquí es el clima y los desastres, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hay una inundación y casi mi 70% de producción se pierde, entonces mi precio va a subir potencialmente. Aquí voy a especificar más acerca de cuáles son estos factores de volatilidad de precios. Como tenemos el cambio climático, que es el factor más frecuente debido a la contaminación que cada vez aumenta más. Es por eso de que afectará directamente al precio del commodity agrícola. El nivel de existencias, ¿por qué? Cuando el nivel de existencias disponibles son bajas, el precio tiende siempre a subir. Los precios de la energía, ¿por qué? A pesar de que tiene un proceso de producción bajo, se necesita bastante energía, porque no solo yo lo voy a obtener del cultivo, sino debe pasar un proceso de producción después de esto, y esto genera energía. El tipo de cambio, porque son el movimiento de divisas que se dan en el mercado, y va a depender de los precios de estos recursos primos o productos básicos. El crecimiento de la demanda, ¿por qué? Porque si la oferta, como cualquier mercado, debe estar la oferta muy cerca a la demanda, entonces, en caso contrario, si la oferta no sigue el ritmo de la demanda, el precio será alto. Y esto afectará a los grupos, no solo productores, sino también a los vendedores y a los consumidores finales. La presión sobre los recursos naturales, ya que ahora hay mayores costos para el crecimiento de esta producción. Las restricciones al comercio, ¿por qué? Porque a la hora que yo produzco mi commodity agrícola, hay a veces restricciones en los otros países, sean los aranceles que algunos pagan o que está prohibida su venta allá o ya producen, y por eso me ponen algunas trabas para yo exportarlo en este caso. Y la especulación que esto provoca en los mercados futuros de que hay un movimiento de precios a corto plazo. El mercado agrícola. El mercado agrícola en los últimos años ha aumentado bastante su producción mundial, en especial en lo que son los cereales, lo que es el maíz, el trigo, ya que ha favorecido bastante el clima de algunos países que ya se les irá mencionando más adelante. Los productos agrícolas. Los productos agrícolas, como ya los he especificado, son los cereales y gracias al cambio que ha habido de mentalidad es que esto ha ido mejorando mucho más, ya que la alimentación está siendo mucho más sana. Primero les hablaré acerca del maíz. Según la proyección que yo he podido estar investigando, según el Departamento de Estados Unidos proyectó una producción de maíz para el 2014 y el 2015 de 989.66 millones de toneladas. Comparado con el año anterior, este ha crecido en un 0.01%.
En este gráfico he tratado de ver quiénes son los líderes en producción y aquí tengo de que Estados Unidos lidera con un 54% que equivale a 361.091 millones de toneladas y le sigue China que representa el 32% con 215.500 millones de toneladas. Existen ganancias en Argentina, como ya que hay una producción sostenida, pero ¿cuál es el problema? Que esta producción es lenta, a pesar de que tienen para vender, pero esto los perjudica un poco. En el caso de Brasil, el clima está ahora bastante seco, es por esto de que va a ser la segunda producción de maíz. Aquí tengo un gráfico en el que se puede ver, como dice acá, el maíz. Como podemos ver, la demanda, el uso y el balance, ¿no? La demanda a nivel mundial es de 1.165.084 y el uso total es 977.14 millones de toneladas. Se ha utilizado casi el 19% y como podemos ver aquí también lidera Estados Unidos y China. La soya. La soya. Según el Departamento igual de Agricultura de Estados Unidos, se proyecta una producción mundial de soya para el 2014 y para el 2015 de 315.06 millones de toneladas, habiendo respecto al año anterior un crecimiento bastante alto de un 11.04%, ya que ahora el sector alimentario está inculcando bastante los valores y está inculcando a tener una alimentación bastante saludable, y la soya se sabe que es un alimento bastante saludable y que da muchos nutrientes a la alimentación, no solo para niños ni para adultos, sino mucho más para adultos mayores. Aquí también hay un gráfico acerca de la producción mundial de soya por país para el 2014 y 15. Podemos ver que el que lidera notablemente con un 39% es Estados Unidos. Exactamente tiene 108.014 millones de dólares de producción. Y le sigue Brasil, que cuenta con 945.000 millones de toneladas de soya producidos. Aquí también hay un gráfico acerca de la soya, que podemos ver de que a nivel mundial hay una demanda, una oferta de 386.17 millones de toneladas y le sigue con el uso de 293.55. El trigo. Según el Departamento de Producción, para el 2014 la producción mundial de trigo va a ser de 724.26 millones de toneladas. Comparándolo con el año anterior, ha habido un crecimiento de un 1.21%. Aquí en el gráfico el que lidera es la Unión Europea con el 28%, que sabemos que es 155.685 millones de toneladas. Y le sigue con el 23% China con 126.000 millones de toneladas. Aquí también podemos ver el gráfico del trigo, en el que podemos ver que a nivel mundial hay una demanda de 903.74 y un uso de 714.53, representando el 26%. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta una producción para el 2014-15 de 474.86 millones de toneladas, habiendo una disminución de 2.22 millones de toneladas, que equivale a un 0.47%. Aquí podemos ver, como ya lo había mencionado, que China es uno de los principales productores de arroz, equivale a la mitad de todo el mercado, el 50%, que equivale a 144.500 millones de toneladas. Y le sigue la India con el 36%, que equivale a 102.500 millones. El azúcar. Los principales países productores son 8: Brasil, Unión Europea, India, China, Estados Unidos, Tailandia, Australia y México. Estos son los que representan el 64.8%. Y por su contraparte, en el consumo, los principales son India, la Unión Europea, Brasil, Estados Unidos, China, Rusia, México y Pakistán. El café. Se conoce de que los principales productores de café verde
son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, etc. Pero en la lista en la que todo el mundo conoce acerca del café suave es Colombia indiscutiblemente. Aquí podemos ver el cuadro del panorama del mercado mundial de la carne, los productos cárnicos. Podemos ver de que la producción es de 311.8 millones de toneladas. Respecto al año anterior ha subido un aumento de un 1.1% y en el caso del comercio es del 1.4% la variación, ya que ahora está en 31.3 millones de toneladas. Los commodities agrícolas. Los déficits comerciales más grandes en términos de volumen ocurrirán en Asia y África. Como podemos ver aquí, el trigo y el arroz son los que han tenido una mayor caída. Como podemos ver, ha sido en Asia con un menos 49.953. Y en el arroz tenemos el caso de la mayor caída que ha sido en África, de menos 18.052. Aquí también podemos ver todo lo que está clasificado, las semillas oleaginosas, que principalmente es la soya, las carnes, etc. Aquí podemos ver la tendencia de precios en términos nominales hacia el 2023. Como podemos ver, el que mayor crecimiento está teniendo son las semillas oleaginosas. Como ya lo había mencionado, la soya ha crecido considerablemente comparado con los otros años. Y aquí podemos ver que son los dos principalmente, ¿no? Como podemos ver, es la carne de ovino y tenemos también el pescado. Y aquí podemos ver el azúcar, el azúcar y el algodón, el que más está creciendo. Hemos podido ver aquí de que ha habido una alza, pero también ha habido una caída, pero sigue subiendo, que vendría a ser el algodón. Latinoamérica. Sí. Aquí podemos ver un cuadro acerca de la producción, sobre el precio del azúcar, de cómo ha ido evolucionando, ¿no? También podemos ver aquí lo que es el trigo, cómo ha ido evolucionando en estos dos ámbitos que podemos ver. También tenemos aquí lo que es el precio de la soya y finalmente el del maíz. Sí. Aquí podemos ver de que en Latinoamérica, principalmente en Argentina, como ya lo había mencionado, hay bastante producción, pero está siendo bastante lenta debido a que la oferta es mayor a la demanda y esto no cubre. Es por eso de que aquí tenemos soya por metro cuadrado. Aquí tenemos que ahora en el 2015 el que mayor producción ha tenido ha sido en sur de Santa Fe, ¿no? Con 4.067. Aquí podemos ver, ¿no?, que en el mercado de Argentina los commodities es bastante bajo, a pesar de que hay mercadería disponible para el volumen negociado, pero la oferta es mayor que la demanda. Aquí podemos ver un cuadro comparativo acerca de la producción de soya, dónde está producido, la rentabilidad y la producción. Podemos ver de que la mayor rentabilidad para Argentina está en Buenos Aires con un 3.01%, su ganancia, ya que aquí también se produce 20.171 millones de toneladas. Aquí en Argentina hay un cuadro comparativo acerca de las plantaciones, producción, hectáreas y toneladas acerca del maíz. Como podemos ver aquí, el que tiene una mayor ganancia vendría a ser en Santa Fe con un 8.85%, y en la producción hay una mayor producción en Córdoba con 9.100. Aquí vendría a ser el trigo, el que una mayor ganancia tiene es con 3.52, Santa Fe al igual que anteriormente, pero el que produce más es Buenos Aires con 5.469 millones de toneladas. Brasil. En Brasil la producción de maíz
es de 76 millones de toneladas. Debido a la alza de precios, se proyecta que habrá una plantación de 9.2 millones de hectáreas en Brasil. Aquí podemos ver un cuadro acerca de la producción de soya en Brasil y podemos ver de que la producción para el 2014-15 es en donde es mayor es en Mato Grosso con 27.711 millones de toneladas. Aquí hay un cuadro comparativo acerca de la producción, en donde hay mayor producción, en este caso sería Mato Grosso de maíz, y le sigue Paraná, que es una de las ciudades de Brasil. Perú. Como sabemos, el segundo commodity más importante para Perú es el café, como ya habíamos visto en la imagen, ya que se ha consumido bastante por las personas y debido a ha habido una mayor demanda, por eso que están subiendo la oferta y la producción. También está el algodón, como se sabe, tenemos el gran emporio comercial de Gamarra, en donde el algodón se convierte en la ropa de vestir que nosotros usamos. Existen 5 tipos de algodón aquí producidos en Perú: el Tanguis, Pima, Sohuima, del Cerro y Áspero. El problema principalmente del algodón aquí en Perú es de que existen el clima, aparte de que constantemente en los inviernos se sabe de que existe el fenómeno del Niño, que provoca que esta algunas veces se pierda y suba su precio. Paraguay. La producción de soya para Paraguay para el 2014 y 15 será de 8.1 millones de toneladas, a pesar de la densa vegetación. Aquí tenemos un cuadro de la vegetación acerca de Paraguay y podemos ver de que está cayendo, ¿no? Ahorita debe estar en un 0.65. Canadá. Las expectativas de superficies plantadas para Canadá para el 2015 y 16 sería de una producción de trigo de 30 millones, habiendo una variación del 2% de la temporada pasada. Ahora, los aumentos de precio en efectivo y el declive de los precios del nabo al contado, del nabo y de la soya desde la temporada pasada también pueden indicar algunas ganancias en la rentabilidad esperada del trigo con respecto a los cultivos ya hechos. Aquí podemos ver un cuadro acerca del trigo allá en Canadá, en donde una mayor producción se la lleva Saskatchewan. Sí. En Estados Unidos, las estimaciones de producción para el 2015-16 de trigo es de 60.8 millones de toneladas, y para la producción de trigo en invierno en Estados Unidos sería de 41.9 millones de toneladas. En Asia, las poblaciones totales de ganados ovino y vacuno, como los búfalos, animales lecheros y especializados, y las ovejas y cabras, se estiman que sea de 190.3 y 338 millones respectivamente. El país de mayor producción agrícola en Asia es China. Como ya lo había mencionado, el principal commodity que produce es el arroz. La importancia, por eso es que es muy importante para China los commodities agrícolas. Aquí podemos ver el maíz en China, en donde la principal ganancia la tiene Inner Mongolia y la mayor producción la tiene Heilongjiang. Continuando con el trigo, que podemos ver de que la mayor ganancia que se obtiene aquí en este país se lo llevan conjuntamente lo que es Henan y Shandong, y en el caso de la producción, el que sí produce más que todos es Henan. La producción en China, podemos ver de que la producción por metro en marzo ha caído bastante comparado con el año pasado para diciembre. La India.
Debido a las altas temperaturas en los estados de producción al norte, pero han sido compensados por el clima fresco y húmedo en el centro de la producción, no ha sido afectada directamente la producción de trigo. Es por eso que ahora se cuenta con 95.7 millones de toneladas. Podemos ver de que aquí el trigo, donde hay una mayor producción, es en Uttar Pradesh y le sigue lo que es Punjab. Aquí podemos ver el área del trigo, podemos ver en qué lugar hay una mayor ganancia. Como podemos ver que con un 9.31 lo tiene Ireland. Continúa. Aquí también podemos ver lo que es en Ucrania, el trigo, cómo ha aumentado. Como podemos ver, en este caso, el que tiene una mayor ganancia es con un 4.85 Cherkasy y una mayor producción con 1.739 vendría a ser Kharkiv. Aquí podemos ver lo que es el maíz, que para una mayor ganancia para el 2014-15 la tiene con 8.5 políticos que ha habido, proyectando un crecimiento de un 4.5% y un 4.8%. Gracias.